derechos, ¿no? Y uno de ellos es a la información. Aunque a lo mejor tu coeficiente intelectual a esa edad no te permita asimilar acerca de lo que estás haciendo. Pero yo creo que desde que nacemos, profe. Muy bien. Luna, ¿tú qué opinas? Pues de mi parte siento que por naturaleza buscamos comunicarnos los seres humanos, Uh-huh. pero sí las limitantes de derechos como tal, qué es un derecho y qué no es un derecho, sí lo ha puesto un poco pues el gobierno, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, ese límite al ejercicio de la libertad que es tan discutido, hasta dónde está el derecho de nosotros a ejercer nuestra libertad, que muchos dicen, no, es que la libertad que no se convierta en libertinaje, o frases célebres como respetar, ¿no?, el derecho de otros para que nosotros podamos ejercer los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarles eh, unas diapositivas y vamos comentándolas para que podamos dar inicio formal a todo este inicio de temario de pues los primeros núcleos de conocimiento que vamos a analizar en esta parte de el derecho a la información. Si me permiten, les voy a hacer la presentación. ¿Ya lo pueden ver? Sí, maestro. Bueno. Sí, profe. Vamos a iniciar. Bienvenidos a la clase, vamos a comenzar. Hace una semanita precisamente celebramos algo muy importante. El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1993 por algo que se conoce como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Seguramente ustedes ya han conocido o saben de qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el órgano máximo de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Esta representación de los países que, bueno, ha estado en los medios de comunicación muy recientemente hablándose de su labor y de su importancia, dada la situación de guerra que se encuentra entre Ucrania y Rusia. Bueno, este Día de la Libertad de Prensa se proclama tras una recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO? ¿Saben qué es la UNESCO? ¿Alguno de los dos? Sí que es como un órgano de gobierno, profe, pero como tal como las siglas no sé cuál. Bueno, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene diferentes, vamos a llamarles así para que lo entendamos fácilmente. Son diversas instituciones que forman parte de la ONU y que se dedican a temas específicos y temas particulares, ¿sí? Como pues el tema de la alimentación, el tema de la niñez, el tema de la salud, ¿sí? Todos estos organismos dentro de la Organización de las Naciones Unidas van a tratar ciertos temas en lo particular para darles el cuidado adecuado, ¿sí? Entonces son parte de un mismo conglomerado, pero bueno, en el momento en que vayamos a ver algunos organismos internacionales, lo vamos a mencionar como tal. Ahorita nada más es para que estemos dialogando y para también irnos analizando en el tema de conocimientos cómo vamos. Bueno, ¿de dónde surge el derecho a la información? ¿Sí? Vamos a entrar en esta dinámica de saber en nuestro país cómo surge este derecho a la información. Ya ambos nos dieron algunas perspectivas de lo que considera que es el derecho a la información, pero vamos a ir más allá. ¿Cómo funciona este derecho a la información en México? Seguramente han escuchado en muchas ocasiones
que la Constitución pues es el ordenamiento legal máximo que tenemos, ¿sí? O sea, la ley suprema, de donde se desprenden todas las demás leyes que conocemos, normas, reglamentos, etcétera. Entonces, vamos a tratar de entender cómo se da esta regulación constitucional del derecho a la información. Y la palabra constitución a veces lo entendemos en un argot muy complicado, pero no es nada complicado. ¿Por qué se llama constitución? Pues porque es el cuerpo legal que le da la conformación a lo que conocemos como nuestro país o lo que son los diferentes países que tienen un ordenamiento legal que les hace funcionar como Estado, como gobierno, ¿sí? En un territorio, ¿sí? Con una población determinada con ciertas características. Lo constituye y la Constitución nos va a marcar precisamente esas pautas. ¿Qué es México en el tema legal? ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son los lineamientos bajo los cuales los ciudadanos, la población que se constituye como mexicanos van a seguir durante su desarrollo de vida, durante su formación de vida y durante su comunión o su colaboración entre unos y otros y la convivencia diaria? Por eso se llama Constitución, ¿no? ¿Sí? Y es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Entonces, para entender esto, esta regulación de la Constitución, del derecho a la información, esta regulación, vamos a buscar y vamos a tratar de investigar estas fuentes de dónde surge esta regulación. Primero, de dónde surge el derecho a la información. Es lo primero que vamos a checar. Segundo, el derecho humano fundamental a la información. Lo que decíamos hace un momento, ¿es un derecho humano o es algo creado por el Estado? O sea, nosotros tenemos como seres humanos el derecho por simple y sencillamente ser seres humanos o es un derecho creado por el Estado. Por ejemplo, para diferenciar esto de creado por el Estado a algo que tengamos como seres humanos, ¿sí? El derecho a la libertad. Nosotros nacemos libres, no nacemos esclavos según la Constitución, pero también según el ser humano, ¿no? El ser humano no tiene por qué ser esclavo. Si nace o aunque tuviera las condiciones de pobreza o de riqueza, no tendría por qué nacer esclavo o nacer dominado bajo algún poder que lo restrinja en su desarrollo, ¿sí? Pero el derecho fundamental es algo inherente a la persona. Un derecho creado es, por ejemplo, yo ciudadano tengo derecho, cuando cumplo la mayoría de edad, a tener mi credencial de elector. Eso no surge en todas las constituciones del mundo o se da en diferentes edades o en diferentes etapas, ¿sí? Entonces, yo tengo mi credencial de elector y esa credencial la creó el Estado mexicano para que ejerza ciertos derechos que me permite la Constitución, así como una CUR, ya le ibas a decir Cluny, pensando en organizaciones de la sociedad civil, es una CUR para nosotros como ciudadanos, una CLUNY para las organizaciones de la sociedad civil, es decir, nos dan un número de control, un número en el que nos puedan identificar, etcétera. Con eso no nacemos, o sea, nos los está otorgando el Estado en donde estamos nosotros naciendo y formando parte. Seguramente en México es más importante la credencial de elector, pero a lo mejor en otros países es más importante el tener el número de seguro social, como en el caso de los Estados Unidos. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el derecho a la información? ¿Es un derecho fundamental o es un derecho creado? Bueno, tercero, los instrumentos internacionales de protección. Decíamos, ahorita vimos que la ONU mencionó que el 3 de mayo se conmemora el Día de la Libertad de Prensa. Entonces, eso quiere decir que el tema del derecho a la información no es un tema que se ubica solamente en el territorio mexicano, sino que precisamente es un tema global, es un tema
mundial y es un tema que nos interesa y nos corresponde a todos. Entonces, vamos a ver de dónde surge este derecho a la información en otros países y qué instrumentos, es decir, qué mecanismos, qué formas, qué medios tenemos para la protección de este derecho, ya sea que lo consideremos un derecho natural, fundamental, inherente al ser humano, o sea un derecho que nosotros consideremos que lo creó el Estado. Bueno, y vamos a, para entrar ya en tema, ¿sí? El cuarto punto son los antecedentes y el marco constitucional en México, es decir, de dónde México en sus diversas constituciones tomó el derecho a la información, de dónde se fue fundamentando en que nuestra constitución, en nuestra normatividad, en nuestros reglamentos se defienda o se reconozca el derecho a la información. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Luna, ¿vamos bien? Sí, pues. Sí, profe, de mi parte todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver simplemente algo muy a grosso modo. Y bueno, en este sentido, conocemos el tema de los derechos humanos, ¿no? Hemos escuchado de lo que son los derechos humanos, ¿sí o no? Sí, maestro. ¿Sí, Isai? ¿Hemos escuchado alguna vez del tema de los derechos humanos? Se desconectó, profe. Se desconectó, no lo vi que se salió. Sí. Bueno, ok. Bueno, toda persona, Luna, tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona. Este derecho comprende la libertad. Aquí quiero que hagamos pausa y vayamos escuchando cada uno de estos puntos porque son fundamentales para ustedes como periodistas, ¿sí? Comprende la libertad de buscar, de recibir, de difundir información, de difundir ideas de toda índole. Estamos buscando, ¿sí? Imagínate, tenemos nuestro teléfono y buscamos una información ahorita. Tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a recibir información. Yo puedo acudir a alguna instancia a solicitar y tengo derecho a recibir esa información que estoy solicitando. Y esa información que estoy solicitando tengo derecho a difundirla. Algo que es fundamental en su carrera. Difundir la información. Pero no solo eso. Difundir las ideas. Lo que tú pienses, lo que tú opines, tu libertad de opinión, ¿sí? Sobre diversos temas. Pues nosotros podemos coincidir o disentir en algún tema. Pero tienes derecho precisamente de poder expresar eso que tú piensas. Aquí hablamos sin consideración de fronteras. Imagínate, estamos hablando ya de un mundo global, antes que no se podía, que no había los medios electrónicos para que la información viajara tan rápidamente. Ahora estamos hablando precisamente sin fronteras, ¿no? Si esto estaba expresado en los derechos humanos fundamentales, ¿sí? En la Carta de Derechos Humanos Fundamentales, ahorita que tenemos esta posibilidad de un mundo global, ¿sí? En donde la información viaja en un tecleo, ¿sí? Estamos hablando de que no hay fronteras, ¿no? Y aquí precisamente lo expresa, ya sea oral o escrita, en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento. Nosotros tenemos libertad de expresión. Y aquí lo engloban por cualquier otro procedimiento. Estos son los estudiosos del derecho, antecediéndose a algo muy importante, que es, pues, si estamos hablando de 1970 y tantos, si estamos hablando de la lucha de los derechos humanos de siglos pasados, entenderemos que no tenían en su haber, en su pensar, que se iban a hacer aplicaciones, ¿no? En las que se transmitiera información, en las que hubiera intercambio de información, pero ahorita tenemos miles de aplicaciones a través de las cuales podemos compartir información. Entonces, vemos que es fundamental el conocer el tema del derecho a la información. Les voy a pedir y les voy a mandar el link a través de la plataforma de Classroom para que vean la concepción del derecho humano a la información. Es un pequeño videíto
no dura más de 3 minutos, para que vean cómo un organismo de derechos humanos entiende el concepto de el derecho a la información. ¿Sí, Luna, me escuchaste? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, seguimos. Hablamos de que vamos a ver un poquito del derecho internacional para saber el